Buenas tardes, amigos de Entre Nosotros, bienvenidos a lo que llamamos en nuestra página los viernes Política Digital. Hoy estamos en el Salón Multiuso del barrio San Pablo en Ciudad de Quesada, donde conversaremos con don Welmer Ramos, actual diputado y precandidato presidencial del Partido Acción Ciudadana. Recordemos que el Partido Acción Ciudadana tiene su convención el 22 de agosto, se transfirió la fecha y ahora será el 22 de agosto la convención del Partido de Acción Ciudadana, y hoy vamos a conversar con don Welmer Ramos, que anda de gira por el Cantón de San Carlos. Don Welmer, agradecerle este tiempo, poder conversar con usted y conocer algunas situaciones que lo tienen a usted hoy aspirando a la candidatura, pero más allá que a la candidatura a una presidencia de la República. Sí, muy buenas tardes a todos y todas las que nos ven. Muchas gracias por permitirnos estar aquí entre nosotros. Sí, efectivamente, la propuesta política que hay en este país es una propuesta muy tradicional, si la vemos en los partidos que hoy están optando por estas elecciones. Y digo muy tradicional porque todos tienen un modelo neoliberal que ha llevado a este país a una alta concentración del ingreso, a generar una pobreza bastante significativa en este país y a crecer con inequidad. Por eso es que nosotros estamos generando una propuesta programática con base en generar un crecimiento más equilibrado, donde cada uno de los sectores productivos, principalmente las pequeñas empresas, tengan una mayor participación, donde le podamos bajar el costo de la vida a los costarricenses. Este país se volvió muy caro, y donde podamos defender el ambiente y podamos hacer políticas de desentramamiento para ejecutar negocios en Costa Rica, y también defendiendo temas, eso sí, ambientales, porque no podemos permitirnos seguir haciendo daño al ambiente. Hoy lo que tenemos de estos fenómenos climáticos que de pronto nos generan grandes pérdidas es consecuencia del daño ambiental que le hemos hecho al planeta. Y también en temas de equidad, resulta que le hemos dado algunos roles a las mujeres culturales, como el cuidado de los niños o el cuidado de los ancianos, que están haciendo que no se puedan participar de manera equitativa en la vida en cuanto a integrarse a los procesos productivos y también estudiar o disfrutar de la vida. Y entonces hay un tema que es de la red de cuidado. El cuidado de los niños y de los ancianos es una corresponsabilidad social, no es un asunto de mujeres. Tenemos nosotros que ir a generar las acciones necesarias para que la red de cuidado y la economía de los cuidados se convierta en una actividad productiva más, y que le quitemos esas cargas a las mujeres principalmente. Digo esto porque esa es parte de nuestra gran propuesta. Yo he venido generando desde mi vida como político una pelea para bajar los costos de vida en este país, y entre lo que he hecho es bajar las tasas de interés de manera significativa para los créditos de las personas, que a muchas de ellas las tenían en lo que se llama esclavitud financiera. Esto es, que sobreendeudan a alguien a tasas de interés elevadas y el resto de la vida se la pasará trabajando para pagar intereses. Bueno, logramos bajar las tasas de interés de tasas del 100% y del 120% a tasas del 33% hoy en día para tarjetas, para almacenes de electrodomésticos que dan créditos para el sistema, para las financieras o las casas de empeña. Todas quedaron hoy obligadas a dar créditos a tasas de interés mucho más bajas. Esto ha creado también me ha creado algunos enemigos que siempre se generan porque uno les pone freno a estos abusos. También bajamos los costos de los datáfonos, y hoy estaba yo con don Gerardo, que tiene otro programa aquí en San Carlos, y me decía don Gerardo que él mismo en un hotel ya se ha economizado como 1 millón de colones por bajar el costo de los datáfonos. Esto es lo que le cobran a una pulpería por tener un aparato por
para cobrar con tarjeta. Resulta que les cobraban una comisión hasta del 12%, principalmente a los pequeños negocios, y eso les quitaba las ganancias. Figúrese que en arroz o en frijoles, quizá un pequeño negocio se está ganando tan solo un 8%, y un banco le cobraba el 10% por tenerle un aparatito de esos. Y logramos bajar también los datáfonos a solo 2,5% hoy, y van más a ir más para abajo. Tengo un proyecto de ley para bajar el precio de los medicamentos. Logré pasar una gran reforma para que la ley de quiebras en Costa Rica sea una ley que permite salvar empresas y salvar personas cuando tienen problemas financieros y no quebrarlos como estaba establecido antes. Y por primera vez tenemos una ley de quiebra de verdad, como la tienen los países europeos. Entonces, desde esa perspectiva es que hemos estado trabajando, y hemos estado trabajando fuertemente para aliviar el costo de la vida de los costarricenses. He trabajado fuertemente también para fortalecer programas del agro, como los programas que tienen que ver con Banca para el Desarrollo, como el acceso a las compras del Estado para las pequeñas empresas y las cooperativas. En fin, ese ha sido mi trabajo, y ahora me veo una obligación, no por vanidad, no porque yo aspire a ser presidente del país por un asunto de realización personal, sino por un compromiso con un país que tiene que seguir siendo un país de oportunidades para todos. Don Welmer, precisamente eso le iba a preguntar. ¿Por qué quiere ser Welmer Ramos presidente viendo la situación en que está este país? Uno dice, y hablaba con alguien un día de estos que decía que bueno, que hay tanta apatía por la política, que la gente no quiere saber nada de política. Y le digo, más bien hay que ser valiente para involucrarse en política, valiente para tomar una bandera y decir quiero ser presidente cuando tenemos un país en situaciones, bueno, malísimas. Entonces uno dice, ¿por qué Welmer Ramos quiere ser presidente? Le voy a hacer la pregunta en dos partes para que me la responda igual en dos partes, don Welmer. Primero, ¿por qué tiene que ser Welmer Ramos? ¿Por qué cree usted que debe ser usted el presidente de este país? Y segundo, ¿por qué quiere ser viendo la situación tan grave en que se encuentra este país? Mire, yo soy economista, y los problemas que tiene este país son de economía. Este país lo que tiene es una grave crisis de desempleo, una grave crisis en la producción, consecuencia de una pandemia que ha hecho destrozos en la economía nacional y en la salud. Y esto desde antes, pero ahora se agrava. Cuando ya habíamos llegado a un acuerdo para solucionar los problemas de las finanzas públicas y íbamos a poder generar un poco más de crecimiento y de inversión pública, pues resulta que se nos vino esta pandemia y ha golpeado fuertemente al país. Pero es porque tenemos claro qué es lo que necesita este país. Este país tiene las condiciones para ser un país que crezca fuerte si le devolvemos el poder adquisitivo a las personas. ¿Y cómo es devolverle el poder adquisitivo a las personas? Hay que luchar por hacer los mercados más eficientes y bajar el costo de la vida. Tenemos demasiados monopolios y oligopolios aquí en el sector privado que están encareciéndole la vida a los costarricenses y que le quitan capacidad adquisitiva, y entonces los mercados no se mueven con la fuerza que tienen que moverse. Y pongo por ejemplo nada más, el precio de los medicamentos en Costa Rica es elevadísimo. Si usted se va a ver cuánto paga un costarricense por un préstamo para una casa, elevadísimo comparado con países de buen ver como Estados Unidos o Europa. Mientras allá un crédito para vivienda cuesta el 3%, en Costa Rica le cobran hasta el 12%. Si uno se va a ir a los insumos agrícolas, se da cuenta de que les cobran de más por los insumos agrícolas en este país, y no es consecuencia de impuestos ni de salarios, sino que es una situación de monopolios y oligopolios que aquí existen. Si usted se va al mercado de cómo se forman los precios de los bienes del agro, se encuentra que también hay unas inequidades, que hay algunos tagarotes que le pueden pagar usura le pueden pagar ruina al productor agrícola,
y le pueden cobrar precios de usura al consumidor. Por ejemplo, un quintal de frijoles hoy en día lo vende un productor de Upala en 28.000 colones a un gran almacén, y ese almacén lo vende ahí en paquetitos en 78.000 colones, ganándose 50.000 de más. Y el productor es el que asume el riesgo de la siembra, las condiciones climáticas, incurren los costos y demás, y lo que hace es vender el jornal y mal vendido, mientras el intermediario se gana 50.000 colones, sin que esto parezca a nadie como algo exagerado, cuando esto en cualquier país del mundo sería exagerado. De esa manera, un productor recibiendo ruina, precios ruinosos, pero el consumidor pagando precios abusivos, es una economía que va a concentrar la riqueza y es una economía que no va a funcionar bien. Si bajamos los costos de vida con todas estas cosas que he dicho, a través de hacer que los mercados funcionen mejor, y para eso ya hemos pasado, recién se implementa una ley de competencia para que ahora sí de nuevo el MEIC pueda meterle freno a esos abusos, podemos nosotros hacer que esta economía camine mejor. Pero necesitamos bajarle el costo de la vida para que los ciudadanos también tengan más capacidad de compra y puedan tener una vida digna. Y una vida digna es que a través del trabajo y a través del esfuerzo las personas puedan disfrutar de la vida. Aquí no es trabajar únicamente y trabajar, sino que el trabajo debe permitirle a las personas tener una vida digna. Yo quiero también ser presidente porque podemos nosotros reactivar esta economía con justicia. Y reactivar esta economía con justicia es haciendo acciones del Estado, como que las compras de todo lo que consume el Estado se compre a productores nacionales, principalmente. En todo lo que se pueda se le compre a nacionales y no extranjeros. Por ejemplo, lo que se comen los comedores escolares, los comedores de los colegios, las cárceles, los hospitales, la policía, todo eso debe ser producido nacionalmente y debe ir hacia productos que sean de origen nacional. Todo lo que signifique compras de ropa de la Caja del Seguro Social, de la policía, los zapatos, los uniformes, etcétera, debe hacerse en Costa Rica y no que se licite y termine haciéndose la mayoría en países como Guatemala o El Salvador o en otros, cuando aquí podríamos estar generando empleos. Necesitamos nosotros aquí meter más valor agregado. Y valor agregado en el agro es que todas estas zonas que producen frijoles, usted sabe de dónde vienen los frijoles molidos, principalmente vienen de Centroamérica. Y estoy para poner un ejemplo nada más, cuando lo deberíamos nosotros de estar generando aquí, más bien nosotros estarle vendiendo al mundo. Costa Rica puede reactivar la economía abriendo mercados para las pymes, pero abriendo mercados allá afuera. Costa Rica hoy es fácil que vengan productos extranjeros a que se vendan en Costa Rica. Los inscribimos rápido y les damos todas las facilidades, pero no exigimos que a los productos nuestros allá afuera, de donde nos están vendiendo, les den las mismas facilidades. Y entonces no hay reciprocidad en el trato. Eso hay que exigirlo, y eso en un gobierno mío lo exigiría. No es como dice José María Figueres, que él quiere traer el mundo a Costa Rica en una visión feudalista o una visión de que los ticos tenemos que ser empleados de empresas y que las ganancias vayan hacia el mundo. No, yo lo que quiero hacer es de Costa Rica, que Costa Rica más bien vaya al mundo y no que el mundo venga acá. Yo creo que tenemos nosotros las capacidades de generar a lo interno, si el Estado se junta con las universidades, con la empresa privada y el Estado, y puedan generar aquí centros de valor agregado, que podamos generar nosotros más industrialización y otras actividades que nos permitan a nosotros llevar a Costa Rica al mundo. Nosotros podemos aquí también poner los bancos del Estado hoy a funcionar como bancos de desarrollo y no como bancos de lucro que están hoy.
Y eso es una directriz que la puede dar. Don Welmer, en ese tema, disculpe que le interrumpa, cuando yo lo escuché hablar, bueno, de los intereses o de los créditos a bajo interés, usted prácticamente el creador de lo que es Pymes y Banca para el Desarrollo, y yo se lo dije en una ocasión en un programa, en un medio de comunicación donde tenía yo este mismo entre nosotros, pero por televisión, y yo le decía a usted, bueno, Banca para el Desarrollo y los créditos a pequeña empresa, para emprendedurismo, que es el término muy usado hoy, la gente que quiere emprender, pero son unos filtros prácticamente impasables para aquel que quiere ser empresario en este país. Es algo titánico, casi inalcanzable. El que es y prácticamente no hay otra manera de serlo. Hay que ser muy valiente y difícilmente una persona pueda reunir los requisitos que hoy le piden para un crédito Pymes o Banca para el Desarrollo. O sea, es un modelo que en la actualidad, yo se lo decía en esa ocasión a usted, está hecho prácticamente para el emprendedor que ya tiene recursos, para el emprendedor que pertenece a la clase media o que es hijo de gente de poder económico y puede pasar esos filtros. ¿Cómo resolver ese tema? Y más que hablamos con Welmer Ramos, que conoce bien el modelo de Banca para el Desarrollo y de pequeños empresarios. Hay varios temas ahí. Uno es el desentrabamiento que tiene que darse en la función pública. Vamos a ver, si usted quisiera poner hoy una carnicería en San Carlos, lo primero que tiene que hacer es ver el local y alquilar el local para después que comiencen a valorárselo. Y tiene que hacer 16 trámites. Si usted se pone a hacer esos trámites, van en cascada. Primero haga tal y después cuando tenga resuelto eso y vaya a tal otro lado. Usted se lleva 6 meses alquilando el local. Y cuando llega se venció el documento y devuélvase. Y vuélvase, y cuando a los 6 meses ya usted ha gastado la plata que tenía para poner la carnicería en alquileres y no la ha podido poner. Ese entrabamiento bárbaro que tenemos no es poniéndole a usted que haga los trámites. Es que usted se aproxime a una oficina del Estado y que esa oficina del Estado le haga los trámites a usted. Claro que usted va a pagar ahí los timbres que haya que pagar y el canon que haya que pagar, pero que se los hagan todos simultáneos y no en cascada, como están hoy. Esa es una propuesta que hice desde que era ministro de Economía y que se la planteé a la Asamblea porque requería algunos cambios y que se llamó Fonproduce. Pero es una cosa que yo llevaría y ahora ya he visualizado que por cambios que se dieron en otras leyes es posible hacerlo desde el Poder Ejecutivo mismo. Yo haría eso, una oficina donde las personas se presenten que van a poner un negocio o que quieren formalizarse y que puedan y que los trámites se los hagan a ellos. 2, eso facilitaría, y es la manera de volcar. Ahora es quien tiene que ser ágil, es el Estado. Y usted puede, ahora ya no es que usted tenga que llenar los formularios, que a veces usted no los entiende y demás. El otro asunto es que tenemos que ir a una política de formalización de empresas. Hoy andaba aquí en una feria y me encuentro que hay una serie de productos muy bonitos, un vino bien hecho, de diferentes sabores, teníamos unos productos trabajados para gente que padece de diabetes, pero que son un tipo de mermeladas, muy bien hechas, muy bien presentadas. Todas ellas, ninguna tenía el permiso del Ministerio de Salud. Hay que hacer una política de formalización de empresas. Ellas se estarán vendiendo, esas señoras, se estarán vendiendo, pero estarán vendiendo apenas para subsistir. ¿Qué tal si tuvieran los permisos y ya pueden vender en supermercados, pueden exportar, pueden hacer una serie de cosas? ¿Qué es lo que hay que hacer con la formalización? También hay que hacer una política que esté del lado, que sea el Estado el que tenga que hacerlo. Y le voy a decir que esta simplificación de trámites tiene que ir de la mano también de una inserción en lo que es el pago de cargas sociales, ¿verdad? Y entonces las pequeñas empresas, las que se van a formalizar, deben empezar pagando poquito en las cargas sociales e irlo haciendo de manera paulatina.
para no quebrarlas. Y es más, los que son empresas desde perspectiva familiar, que tengan menos de 5 empleados, deberían de tener un nivel de cargas sociales que sea diferente de las empresas más grandes, para apoyarlas y que verdaderamente comiencen a caminar. Y el otro asunto es que lo que el Estado compra para comedores escolares, como decía antes, y cárceles y demás, que se los compre a las pequeñas empresas principalmente, para que tengan un mercado inicial básico. Pero además los bancos del Estado tienen que ser bancos de desarrollo. Aquí lo que ha pasado es que hemos puesto las cosas al revés. Estos bancos, los que tenemos hoy, son de lucro, porque pusimos a los banqueros a regular bancos, y eso sí que es malo. Si hay algo malo en el mundo es poner a los mismos regulados a regularse, porque entonces los intereses que defienden son los intereses del sector y no los intereses de la ciudadanía. Tal vez me explico en eso. Aquí en Costa Rica metemos en ASUGEF y en el CONACYF, que son los que regulan los bancos, los que controlan los bancos, metemos a los banqueros. Y entonces eso lo que hacen es ver cómo le dan opciones al banco para que explote a la gente, en vez de ver cómo es que los bancos tienen que hacerse eficientes, cobrar lo menos posible y dar el mejor servicio. Pero como ponemos a ellos mismos ahí a regularse, entonces le damos vuelta al asunto y eso más bien lo que defienden son los intereses de ellos y no los intereses del pueblo. Eso se llaman las puertas giratorias y eso se presta para corrupción, eso se presta para estos mercados que se vuelven ingratos. Y lo mismo lo tenemos, vea lo que está pasando ahorita con el CONAVI. ¿A quiénes se metieron ahí? A ingenieros que conocían muy bien, que habían trabajado en las empresas constructoras, se ponen en el CONAVI porque son los que tienen experiencia en eso, y sabiendo que cuando salen de ahí van a trabajar de nuevo a las empresas constructoras. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Hoy está en el CONAVI, mañana está de ingeniero en una empresa constructora, después vuelve al CONAVI, después vuelve... ¿Y cuáles intereses defienden? Los intereses de las empresas y no los intereses del pueblo. Y cuando usted vuelve y se da cuenta y se va a Fonatel y resulta que los que conocen de Fonatel tienen que ser los que hayan trabajado en las empresas estas transnacionales que dan los servicios de internet, bueno, entonces ¿cuáles intereses se defienden? Esas puertas giratorias hay que eliminarlas y los que van a regular no pueden haber estado vinculados ni con las empresas que se van a regular ni después pueden ir a trabajar en ellas. Eso hay que eliminarlo porque si no, este país se seguirá entrabado, les seguirán cobrando de más a los costarricenses y entonces nosotros no habremos despegado este país. Bueno, le cuento eso porque sí tenemos que hacer un gran plan nacional de formalización de empresas, de tal manera que les ayudemos con crédito, que les ayudemos con mercados a través de las compras del Estado, de tal manera que les ayudemos para que se vayan metiendo poco a poco a través del pago de cargas sociales de manera escalonada y facilitación de trámites. Yo creo que por ahí nosotros vamos a lograr muchísimo en fomentar la empresariedad. Y el otro asunto que le decía es abrir mercados afuera, exigir que el trato fácil para que otros vengan a vender aquí a otros países, nosotros lo exijamos que se lo den a nuestras empresas. Hoy en día una empresa nuestra quiere vender en Centroamérica y duran 2 años haciendo trámites y casi que no pueden, mientras que una empresa centroamericana viene aquí y en 15 días tiene certificado un producto para que lo pueda vender aquí. Eso no se debe permitir. Necesitamos también que Comex defienda a los productores nacionales para que les den el mismo trato allá. Dice Iván Pití, WR González, volver a la raíz, sos el refugio de la memoria de un partido que nació por y para los ciudadanos y por los ecosistemas. Gracias por representar a los economistas, humanistas y ambientales. Te apoyamos, dice Iván Pití. Don Welmer, hay cosas que el pueblo adolece, por ejemplo, y sabemos que no son temas del Poder Ejecutivo, como el tema de la inflación del combustible, el encarecimiento del combustible.
Sabemos que no es algo que le compete a, por ejemplo, a la presidencia o al Poder Ejecutivo, pero uno se pregunta, entonces, ¿para qué tenemos un presidente si no puede mediar en temas tan importantes como ese? ¿Para qué tenemos un presidente si no puede mediar en la inflación del costo de la vida, en la inflación de la canasta básica, en la inflación de combustibles, que no solo es porque yo tenga el carro en el que salgo a pasear y a trabajar, es en la industria que se maneja con combustibles? Entonces uno se pregunta, ¿qué ocurre? ¿Por qué tenemos un presidente que no puede hacer nada? Igual, no solo Carlos Alvarado, que está en la función en este momento, igual será Wilmer Ramos si llega a ser presidente, o sea, no podrá tener injerencia en temas de esa clase, y me parece extraño quien manda en el país no pueda tener injerencia en temas en los cuales los pobladores comunes y corrientes como nosotros necesitamos un presidente que tenga injerencia y que entre en defensa del pueblo. Mire, yo creo que sí hemos cambiado la ley en los últimos 3 años, sí hemos cambiado la ley de manera significativa para que el Ejecutivo pueda tener mucho más injerencia en bajar el costo de la vida, principalmente en la ley de competencia, en la ley de defensa efectiva del consumidor, hemos actuado. La misma entrada a la OCDE tiene estándares distintos para exigir eficiencia en mercados que le encarecen el costo de la vida. Pero en el tema de los combustibles, yo no puedo ser populista y decirle a la gente que el precio de los combustibles se puede regular desde aquí adentro. Si los combustibles suben en el mundo, Costa Rica no produce cero petróleo y tiene que subirlos porque si no tendrá que sacar plata de algún lado para subsidiar, y no hay en este momento de dónde subsidiar. Entonces ese es un tema que para mí, cuando veo ahí algunos diputados vociferando que los combustibles subieron y demás, yo digo, eso se llama populismo, porque el precio de los combustibles sube porque sube el mercado internacional. Y ahora porque nosotros también decidimos que íbamos a financiar el mantenimiento de las carreteras en una buena parte por medio de un impuesto que es importante. Si nosotros le quitamos los impuestos a los combustibles, Costa Rica queda con unos precios muy bajos. Pero ¿de dónde financiamos nosotros el Estado y de dónde financiamos nosotros entonces municipalidades y todas las calles de este país? Ahí sí que hay un problema. Entonces yo no puedo caer en ese populismo, pero sí le puedo decir que sí podemos nosotros solucionar mucho del costo de la vida a través de mejorar la eficiencia de los mercados que hoy existen, quitándole poder a los tagarotes que hoy en el Senado le pagan 1.000 colones a un productor de aguacate que viene de la zona de Los Santos y que después se venden 5.000 colones en un supermercado. Y los tagarotes de Recope, que tienen salarios altísimos y un montón de pluses. Eso hay que regularlo, mire, y teníamos aquí nosotros un proyecto de ley muy bueno. Bueno, le voy a decir, ya eso se reguló con la ley anterior de la reforma a los impuestos que se hizo hace 3 años atrás. Eso se reguló, se le puso tope a los salarios y al crecimiento de los salarios que estaban elevados. Y se le puso freno a las pensiones, porque si bien no se pudieron disminuir el monto de las pensiones, sí se le pusieron impuestos hasta el 75% del monto de las pensiones. Entonces, lo que sí hay que regular, claro, es una ley de salarios. Pero cuando ya se tenía la ley de salarios para arreglar ese problema de crecimientos abusivos de los salarios, la echaron a perder con una ley de empleo público que se metió a decir que el Poder Ejecutivo le iba a hacer los nombramientos de los jueces a la Corte Suprema de Justicia y que iba a nombrar profesores en la universidad y que iba a nombrar los médicos en la caja, cuando eso va contra la división de poderes. Entonces, yo sí creo que el Poder Ejecutivo sí puede hacer una serie de cosas, pero sabe que para hacer cosas hay que conocer.
Usted no le puede poner a alguien a resolverle un problema matemático que no sepa nada de matemáticas. Claro, y entonces cuando se pone gente a dirigir el Estado costarricense que no conoce de lo que hay que resolver y más bien se asesora con los que se están beneficiando del sistema, entonces eso no va a querer hacer ningún cambio. Y entonces es muy fácil para esos mantener el sistema tal como está. Porque este sistema tal como está, sí hay quienes se están beneficiando de él. Claro, y eso no quieren que se cambie nada, ni que se toque nada. Y claro, cuando yo digo que hay que cambiar las formas en que están operando los mercados agrícolas y que las compras del Estado deben hacerse principalmente para las empresas nacionales, y todo eso me vienen encima un montón. Todos los importadores que hoy están sacando una gran tajada y pagándole precios ruinosos al productor nacional. Vea usted, le voy a poner un ejemplo. Sale la producción de sandía de Guanacaste. De inmediato hay 2 o 3 furgones entrando de Centroamérica y con el precio del kilo de sandía a 30 colones. ¿Y sabe para qué? Cuando un kilo de sandía debe costar por lo menos 110 colones producirla, viene a 30 colones. ¿Sabe para qué? Para formar precio y decirles a los productores que les van a pagar aquí a 30 y meterlos en quiebra y pagarles precios ruinosos y ganarse márgenes altísimos. Pero no es que le van a bajar el costo al consumidor, es para aparentar que ese es el precio. Cuando viene un producto extranjero por debajo del costo nacional, no se debería dejar entrar en Costa Rica, porque eso se llama competencia desleal. Si usted puede vender por debajo del costo, ¿cómo está vendiendo? O está lavando dinero, o está subfacturando, o está usted haciendo fraude para pagarle ruina a los productores nacionales y después ir y comprarles el producto diciéndole, mire cómo está el precio en otro país. Entonces, aquí hay que hacer también defensa comercial, aquí hay que hacer cosas en ese sentido, pero los que quieren, los que están ganando con ese sistema, cuando me oyen a mí, de inmediatamente protestan y dicen, comienzan a decir, en lugar de decir que conoce de los temas de economía y cómo tienen que funcionar los mercados con eficiencia y demás, lo que salen diciendo es, que fulano de tal está en contra del productor. No, estoy a favor del productor, al contrario, estoy a favor de un mercado que opere con eficiencia, porque si algo quiero yo es la economía de libre mercado, la economía de propiedad privada, pero mercados verdaderamente que sean de competencia, no mercados oligopólicos o monopólicos, que eso es lo que está dañando a este país. Dice Jenny Alfaro, saludos para Carla Melissa Mora, que nos observa en Grecia. Jenny Alfaro dice, tenemos esperanza, Welmer es la persona más preparada para entender la ruta al desarrollo, con la sensibilidad de una persona que nació en el campo. Mario Vargas Delgado dice, Welmer Ramos. Gabriela Ureña Fonseca, excelente apoyo de don Welmer al sector productivo. Heidi Murillo Quesada dice, aquí estamos con don Welmer, vamos por nuestro tercer gobierno, un gobierno PAC. Y Fabián dice, don Welmer, Fabián SL, don Welmer nos parece un gran candidato. Un gran candidato. ¿Qué tan viable es la legalización de la droga? Es una pregunta. Flor Elena Fenel Araya dice, el mejor enfoque de apoyo al agro costarricense. Vamos, don Welmer. Don Welmer, yo le voy a preguntar algo. Cuando lo escucho a usted hablar de todas estas situaciones, de cómo activar la economía nacional, de cómo apoyar a ese pequeño productor o al productor, y uno ve que son cosas que no han ocurrido en el gobierno. Y uno dice, bueno, el Poder Ejecutivo tiene ahí Andrés Murillo. Vamos a leer de una vez a Andrés Murillo. ¿Cómo? Este señor no pertenece al partido de gobierno. Su partido no lleva años del peor gobierno de la historia del país. Luis Eladio Rodríguez, hay que tener valentía para llevar adelante el proyecto de renta global. Y yo me pregunto,
porque, bueno, es algo que me surge ahora, y uno, cuando lo escucho hablar a usted de esa reactivación económica, del apoyo al productor, de lo que no debiera existir y existe, y usted es un diputado de gobierno. No. Sí, no. Usted es del PAC, ¿no? No, yo soy del PAC, pero de gobierno no. Este gobierno es de unidad nacional y yo soy del Partido Acción Ciudadana, esto es otra cosa. Ah, bueno, pero yo me pregunto, si el presidente de la República es del Partido de Acción Ciudadana y tiene a alguien ahí dentro de la Asamblea Legislativa con conocimientos tan amplios de cómo resolver un montón de cosas, ¿no es Welmer Ramos esa persona que puede hablarle al presidente, o no es el presidente el que escucha a Welmer Ramos en todas estas posibles soluciones? Porque se están yendo 4 años y pareciera que entre ustedes no hay comunicación. Vamos a contarles, mire, resulta que este gobierno se llama de unidad nacional. ¿Quién puso todo el equipo económico en este gobierno? Si no fue el señor Pisa, no fue la señora Edna Camacho, la que era directora del equipo económico, no fue que ahí estuvo doña Rocío, no fue que ahí estuvo, por ejemplo, el presidente del Banco Central que viene del Fondo Monetario, etcétera. El equipo económico de este gobierno, que es el que rodea a don Carlos Alvarado, no pertenece al Partido de Acción Ciudadana, ni siquiera tiene los postulados. Yo me apego en mi accionar como diputado al programa de gobierno que se ejecutó y que se le presentó a la ciudadanía, y ese es mi accionar. Ahora, o sea, en otras palabras, don Gerardo Castro desde Cañas, de Salud Especial, desde Cañas, Guanacaste, don Gerardo Castro. O sea, Carlos Alvarado le presta más atención a la gente de otro partido que a la de su mismo partido, porque eso es lo que me está usted como dejando entrever acá. ¿Quién era la jefa del equipo económico? Sino Edna Camacho, que es de un sector neoliberal, pero duro, de este país. ¿Y quiénes son los demás que le he contado? Entonces, claro, y vienen de una corriente neoliberal claramente establecida. Eso no representa los intereses del PAC. Cuando usted me dice que si yo soy diputado de gobierno, yo le digo que no, porque este gobierno se llama de unidad nacional. Yo pertenezco a un partido que se llama Acción Ciudadana, que tiene un pensamiento diferente, y entonces mis luchas han sido por la tasa, por ponerle límite a la tasa de interés, por ponerle freno a las comisiones de datáfonos, por medicamentos, por una ley de quiebras, etcétera. Mi propuesta ha sido una propuesta totalmente apegada a lo que son los principios del partido. El modelo que se está proponiendo y los diálogos a que se han llegado, yo no los comparto, y no los he compartido nunca. Abiertamente yo he dicho, por ejemplo, se llegó a un diálogo en que hubo acuerdos entre los sectores que hicieron el diálogo para hacer un ajuste fiscal basado en cobrar impuestos al salario escolar, en bajar el nivel en que empiezan a pagar impuestos los salarios, ¿verdad? Bajarlos y que salarios más bajos comiencen a pagar impuestos, en vender CONAPE, en ampliar jornadas de a 12 horas, en una ley de empleo público que Dios guarde pase así como está, etcétera. Esas propuestas no son avaladas jamás por mí, ni por Ramón, ni por don Luis Ramón Carranza, ni por Paola Vega, ni por el Partido Acción Ciudadana, que se ha pronunciado claramente en contra de esas medidas. Yo he propuesto cómo hacer el ajuste desde hace mucho tiempo, y les he dicho, aquí lo que estamos pagando, y de mucho más que hay que comenzar a frenar, son los pagos abusivos de intereses por la deuda pública, lo que debe el Estado. Lo que estamos pagando más en contratación administrativa, y lo he dicho, aquí tenemos que poner renta mundial para cerrar el portillo de que una serie de grandes intereses económicos no paguen impuestos en Costa Rica. Tenemos que ir por una reforma seria en la gestión de cobro de los impuestos. Ahí tenemos que le hemos pedido datos al Ministerio de Hacienda, y resulta que de 500 grandes empresas, 200 por más de 10 años han reportado pérdidas, pero han aumentado exportaciones, han contratado más gente, han hecho mayores inversiones y teniendo pérdidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay portillos para la evasión y la ilusión.
yo he estado proponiendo junto con estos diputados que he dicho, que nosotros necesitamos reactivar esta economía, pero reactivarla desde otra perspectiva, desde la perspectiva de las pequeñas empresas. Dice Ricardo Solís, Andrés Murillo, bueno, esa es una respuesta para Andrés Murillo. Luis Fernando Barrantes, reactivación o reconstrucción país. A Gerardo Castro, que lo saludamos desde Cañas. Vamos a ver. Luis Villalobos, excelente, don Welmer, tenemos que enfocarnos en la activación de la economía. Erling Rojas, don Welmer, tiene lo que a muchos políticos les falta, ideas. Pocos políticos son tan propositivos como don Welmer. Yanixa Fonseca Chacón, saludos desde Colorado y Avangares. Adelante, don Welmer. Bueno, don Welmer, qué interesante escucharlo a usted, porque es cuando uno dice, bueno, entonces el presidente Alvarado ha gobernado con ajenos y no con propios, porque es como pareciera ser, como usted nos da un sentido figurado. Bueno, eso es como que yo maneje mi casa con los vecinos y no con los que viven conmigo. O sea, vengan vecinos, tomemos decisiones, y los que viven conmigo nada más se ajustan a las decisiones del vecindario. Vamos a ver, este país está muy fragmentado políticamente. Entonces la Asamblea Legislativa tiene 9 fracciones legislativas, 9 fracciones legislativas. Entonces, también los procesos de ponerse de acuerdo son complicados, porque un presidente que tenga solo 10 diputados o un poder ejecutivo que solo tiene 10 diputados, pues está muy limitado en lo que se puede hacer desde la gestión legal de leyes. Y entonces hay que tomar acuerdos. Pero yo creo que el error fue en que en vez de llegar a algunos acuerdos políticos, lo que se hizo fue entregar el poder principalmente en el campo económico. ¿Qué cosas buenas ha hecho este gobierno pero que son de trascendencia? Este gobierno y el anterior, primero usted ve a don Luis Guillermo Solís, que llegó y encontró un país con una conflictividad social enorme. Doña Laura Chinchilla no podía ir ni el 11 de abril a Alajuela porque no podía, usted se acuerda, los conflictos que habían. No podía ir a Guanacaste el 25 de julio, no podía ir a la Antorcha a Cartago el 14 de septiembre. Y llega don Luis Guillermo y pacifica, comienza a dialogar con todos, comienza a hablar con todo el país, cae en una paz social y comienza a articular cosas. ¿En qué falla don Luis Guillermo? ¿Cuál fue el principal error? Haber postergado 2 años una reforma fiscal y haberlo dicho y haberse comprometido, porque a los 2 años, cuando quiso hacerla, ya había una efervescencia electoral que no le permitió hacer esa reforma fiscal. Pero el país sí iba por buen camino. Tan es así que se lo reconocen de que está haciendo las cosas bastante bien. El país se reactiva en obra pública, el país entra en paz social y el país comienza a crecer. Prueba de ello es que le dan el visto bueno al PAC para que siga en el otro gobierno, porque el electorado va y compara lo que había. Y lo que había es una oferta neoliberal de liberación de la unidad y de Fabricio, y decide que tiene que seguir el PAC. Eso es un elector costarricense sofisticado que toma las decisiones informado. Don Carlos llega y sigue haciendo cosas bien. Se transparentan aquí las ayudas sociales que antes eran por amiguismo político y no por la necesidad de las personas. Y entonces todas las becas, los programas de ayuda social y demás se comienzan a generar mucho mejor. Se comienza aquí en una propuesta y se logra pasar un plan fiscal que fue algo necesario en una situación que las finanzas públicas estaban muy comprometidas, y eso es un gran logro de este gobierno. Este gobierno logra reactivar temas de infraestructura pública, principalmente con
educativa. Hoy en día hay mucho mejor infraestructura en salud. Y en todos los otros sectores el país venía caminando bien. El tema fue económico a actores que no correspondían a la visión del PAC y que corresponden a las visiones tradicionales de liberación y de nueva república. Eso es así. Y por eso es que yo tengo esas diferencias y hablo desde esa perspectiva, cuando hoy el problema que tiene el país es un problema económico. Y ahí sí que yo tengo una visión diferente de cómo se puede resolver y de cómo se puede reactivar este país. Don Welmer, ya en la parte final, ya empieza a llegar la gente que va a compartir un encuentro ciudadano con don Welmer Ramos acá en el Salón Multiuso del barrio San Pablo. Don Welmer, ¿se ve en Zapote usted llegando todas las mañanas a trabajar? Desde muy temprano, como lo dice en el Ministerio de Economía, desde muy temprano, con mucho entusiasmo, trabajando con todos los sectores sociales, con un gran diálogo nacional para despegar a este país, y estoy seguro que con una reactivación económica y en paz social, con Dice, saludos a mi amigo Welmer, lo aprecio mucho, soy Alejandra Cabezas de Heredia. Leda Zamora dice, adelante Welmer Ramos, usted tiene la capacidad y la valentía para gobernar este país. Don Welmer, ¿sí? Alejandra es una gran amiga que tengo en Heredia, y un cordial saludo y un abrazo. Don Welmer, para terminar, y que usted se dirija a la gente que nos ha visto y agradecerles a todos los que nos han seguido en esta interesante conversación hoy con Welmer Ramos, precandidato
a la presidencia del Partido Unidad Social Cristiana. Perdón, del Partido Acción Ciudadana. Del Partido Acción Ciudadana. Vean Néstor, hasta que se puso rojo. Entre rojo y azul se puso Néstor Gamboa aquí con esa embarcada. Es que Néstor proviene de ahí, esa tienda, entonces me confundió. Don Welmer, le voy a ceder este micrófono para que usted le dé un mensaje a toda la gente que nos escucha. Fue realmente interesante, me llama la atención y me gustó, sinceramente me gustó escuchar esa parte del gobierno de Unión Nacional, esa separación, que yo estoy seguro, mucha gente de la que nos está observando hoy tenía un desconocimiento de eso que usted está diciendo. Y nos queda muy claro, por lo menos a mí me queda muy claro, por qué Welmer Ramos no es el que le habla al oído al presidente. Sí, muchas gracias por esta oportunidad. Sí, quiero yo decirle al pueblo costarricense que Costa Rica ha ido perdiendo esa condición de un país de oportunidades donde todos podamos vivir una vida digna. Y una vida digna es una vida donde podamos disfrutar la vida, trabajar, educarnos, disfrutar la vida en otra serie de actividades. Hoy en día está prevaleciendo una corriente que cree que el individuo únicamente debe servir para trabajar y que no tiene derecho a disfrutar la vida digna. Yo creo que Costa Rica tiene que hacer también otras reformas importantes. No hemos hablado del tema ambiental, que es un tema que debemos nosotros acometer porque no podemos seguir con esta emergencia climática que tenemos haciéndole cada vez más daño al ambiente en los procesos productivos. Tenemos que hacer cambios fundamentales en la forma de cómo producimos y de cómo estamos disponiendo de los residuos y de las aguas servidas hoy en día. Tenemos que cambiar en el sentido de cómo estamos gestionando la agricultura, demasiada carga de insumos que están haciéndole daño al ambiente. Tenemos que cambiar nosotros el sistema educativo. Hoy de cada 100 niños que entran a primero apenas están saliendo 46 con bachillerato. Y un país que cree que se tiene que insertar en el mundo de la producción de alta tecnología no puede darse el lujo de estar desperdiciando más del 40% de la población que esté quedándose sin el bachillerato, cuando eso es fundamental, el conocimiento y el aprender a aprender. Y resulta que tenemos un sistema educativo que está atemorizando a los muchachos y los está expulsando. Y hay que cambiar el método de enseñanza. Costa Rica tiene que seguir siendo un país de oportunidades. Y yo sinceramente creo que tenemos la propuesta programática de ideas que pueden llevar y reenrumbar este país en todos estos campos. Y entonces de nuevo pedirles que el 22 de agosto vayan y nos den el voto en la convención del Partido Acción Ciudadana. Muchísimas gracias. Gracias a usted, don Welmer, por su tiempo. Acá en el barrio San Pablo está próximo a iniciar en los pocos minutos un encuentro entre don Welmer Ramos con sus seguidores partidistas y no solo partidistas, aquellos que quieran acercarse a escuchar las propuestas de Welmer Ramos, que como ya lograron observar ustedes a través de esta transmisión, hay propuestas muy claras, pensadas y bien analizadas. Podría usted acercarse si vive cerca acá en Ciudad de Quesada para que escuche. Yo creo que indiferentemente de los partidos, la gente debemos asistir. Cuando estamos próximos a cambiar un presidente, debemos ir a todos, aunque yo tenga una simpatía por algún partido, el deber patrio, por decirlo así, el costarricense, es ir y escuchar a todos, porque cuando elegimos un presidente nos gobierna a todos, entonces debemos escuchar las propuestas de todos y de ahí partir, no partir desde una bandera, partir desde el que mejor nos parezca para poder tener un buen presidente. Y por eso hay que asistir a todos y los invito también a que se acerquen acá a San Pablo.
no importa si usted no es PAC, acérquese, escuche, si viene alguien de otro partido también acérquese y escuche para que usted pueda tomar la mejor decisión que va a favor de usted y de los suyos. Que tenga un feliz descanso. Ajá. Y muchas gracias por esos lindos comentarios que usted leyó hoy a todos y a todas los que los escribieron, porque me alientan a seguir adelante. Así es, doña Leda Zamora también, a doña Leda Zamora, a Alejandra Cabezas, a Erlin Rojas, a Luis Villalobos, a Gerardo Castro, a todos ustedes que nos acompañaron hoy desde las 5 de la tarde, acá en esta transmisión especial con don Welmer Ramos, precandidato presidencial del partido Acción Ciudadana. Ahí está Néstor, ahora sí, Néstor, ahora sí. Entonces vamos a comer, es que Néstor es un buen amigo, pero Néstor es más, bueno, Ramón Carranza, que también es un buen amigo, don Welmer, también viene de ahí, como que, no crea, hay varios pollitos de ese partido, y ahora usted nos menciona toda esa cercanía también, como que hay mucha de esa costilla, sí. Ha salido mucho de esa costilla. Pero estos son buenos. ¿Estos son buenos? Sí, estos son buenos. Agradecerles, desearles un feliz descanso y nos encontramos el próximo viernes en la página Entre Nosotros, en un programa más de política digital.